Una mujer cruel y despiadada convirtió la vida de su pequeño hijastro de 6 años en un verdadero infierno. Lo obligaba a limpiar cada rincón de la casa, a fregar los baños y a soportar humillaciones que ningún niño debería vivir. Pero un día, con voz firme y mirada desafiante, el niño reveló un secreto que dejó a la mujer sin aliento. Tenía pruebas de todas las atrocidades que ella le había hecho. En ese instante, el mundo de la madrastra se detuvo, y su rostro reflejaba el miedo de quien sabe que su maldad está a punto de ser expuesta. Hola y bienvenida a Voces del Alma. La siguiente historia es completamente ficticia y está diseñada únicamente con fines de entretenimiento y reflexión. Mateo tenía solo 6 años, pero su vida ya estaba marcada por el peso de una tristeza inexplicable para alguien de su edad. En una pequeña casa de Ciudad de México, su mundo era un constante recordatorio de la pérdida de su madre y el inicio de una vida llena de humillaciones. Desde la muerte de aquella mujer que lo había amado incondicionalmente, su padre, Andrés, creyó encontrar en Julia una compañera que cuidaría de él y de su hijo. Sin embargo, el amor aparente de Julia se desvaneció en cuanto Andrés salía cada día a trabajar. Lo que se suponía que sería un hogar se transformó en un escenario de sufrimiento silencioso. La rutina de Mateo comenzaba antes de que saliera el sol. Julia lo despertaba con brusquedad, exigiendo que se levantara para limpiar la casa. El niño, con sus pequeños brazos aún torpes por la falta de fuerza, tomaba el trapeador mientras su estómago vacío le recordaba que el desayuno era un privilegio que debía ganarse. Julia supervisaba cada movimiento con una mirada severa, buscando cualquier excusa para criticarlo. Si el piso no brillaba como ella esperaba, Mateo era castigado con más tareas. Mientras sus compañeros de escuela jugaban y reían, él estaba arrodillado en el baño, restregando las paredes con una esponja desgastada. Julia se aseguraba de recordarle que era una carga, que su presencia en esa casa era un sacrificio que ella hacía por amor a Andrés. Cada palabra de desprecio era como una daga en el corazón de Mateo, pero él aprendió a callar, a guardar su dolor en lo más profundo de su ser. No quería preocupar a su padre, quien ya trabajaba largas horas para mantenerlos. Julia no se limitaba a las tareas del hogar. También encontraba formas de menospreciarlo incluso en los pequeños momentos de descanso que lograba robarse. Si Mateo intentaba sentarse un momento después de limpiar, ella lo regañaba por ser perezoso. Si terminaba sus tareas más rápido de lo esperado, ella le asignaba más trabajo, asegurándose de que no tuviera un solo segundo para ser un niño. Cuando Andrés llegaba a casa, Julia fingía ser una madre amorosa, alabando a Mateo por lo bien que se portaba. Pero en cuanto Andrés se iba, el infierno volvía a comenzar. Los días festivos no eran diferentes. Mientras otros niños recibían regalos o disfrutaban de tiempo con sus familias, Mateo pasaba horas limpiando. En Navidad, Julia lo hizo decorar la casa solo para luego deshacer todo y volver a empezar porque, según ella, lo había hecho mal. Mateo observaba las luces parpadeantes con un nudo en la garganta, preguntándose si su madre lo estaba viendo desde el cielo, si sabía cuánto la extrañaba y cuánto deseaba estar con ella. Las noches eran su único refugio. En la oscuridad de su pequeña habitación, Mateo abrazaba la única foto que tenía de su madre y le hablaba en silencio. Le pedía fuerzas para soportar otro día más. Aunque solo tenía 6 años, había desarrollado una resiliencia que pocos adultos podían entender. Soportaba las humillaciones con una dignidad que desmentía su corta edad, pero cada palabra cruel de Julia dejaba una marca invisible en su alma. Un día, mientras limpiaba el piso de la sala, Julia lo reprendió por no hacerlo lo suficientemente rápido. Cuando Mateo levantó la mirada, vio un jarrón caer de la mesa accidentalmente. El sonido del vidrio rompiéndose resonó por toda la casa, y Julia explotó de furia. Sin importarle que fuera un niño, lo agarró del brazo y lo obligó a recoger cada pedazo con sus propias manos, ignorando las lágrimas que corrían por sus mejillas. Mateo terminó con pequeños cortes en los dedos, pero no se atrevió a llorar en voz alta. Sabía que eso solo empeoraría las cosas. La ausencia de Andrés le daba a Julia el poder absoluto sobre Mateo. Si él intentaba defenderse, ella amenazaba con contarle a su padre que era un niño problemático, que no la respetaba y que no hacía nada en casa. Mateo sabía que su padre confiaba ciegamente en Julia y temía que esas mentiras pudieran separarlos aún más.
Así que se mantuvo en silencio, soportando cada castigo con una paciencia que no correspondía a un niño de su edad. Julia incluso le prohibió jugar con los pocos juguetes que su madre le había dejado. Según ella, los juguetes eran para niños que merecían ser felices, y Mateo no era uno de ellos. Los días pasaban y el niño aprendió a encontrar consuelo en pequeñas cosas, como el sonido de los pájaros afuera de la ventana o el breve resplandor del sol que se colaba por las cortinas mientras limpiaba. Sin embargo, a pesar de todo, Mateo no se quebró. Había algo dentro de él, una chispa de resistencia que ni siquiera Julia pudo apagar. En lo más profundo de su corazón, sabía que un día las cosas cambiarían. Sabía que el sufrimiento que estaba soportando no podía durar para siempre. Con cada palabra cruel, con cada tarea injusta, Mateo fortalecía su determinación de no rendirse. La crueldad de Julia parecía no tener límites. Cuando Mateo se enfermó con fiebre alta, ella lo obligó a seguir limpiando, diciéndole que no era excusa para ser perezoso. El niño, con el cuerpo débil y temblando, arrastraba sus pies por la casa, limpiando mientras sus lágrimas caían al suelo. Pero incluso en su estado más vulnerable, Mateo se repetía a sí mismo que debía ser fuerte. Esa fuerza, aunque invisible para los demás, era lo que lo mantenía de pie. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Mateo empezó a planear en silencio. Sabía que no podía seguir viviendo así, pero también sabía que enfrentarse a Julia directamente solo empeoraría las cosas. En su pequeña habitación, mientras abrazaba la foto de su madre, comenzó a pensar en formas de cambiar su situación. A pesar de su corta edad, entendió que su inteligencia y su perseverancia eran sus mejores armas. Y aunque todavía no sabía exactamente cómo lo haría, estaba decidido a protegerse de la única manera que podía. Mateo soportaba todo en silencio, escondiendo su dolor y planeando algo que nadie esperaba. Mientras el sol caía y los últimos rayos de luz teñían de naranja la pequeña habitación, Mateo limpiaba meticulosamente el suelo de madera. Cada movimiento de sus pequeñas manos era un esfuerzo por evitar las críticas de Julia, quien estaba en la cocina murmurando algo entre dientes. Era un día como cualquier otro en su vida, marcado por el peso de las responsabilidades que no correspondían a un niño de su edad. Sin embargo, esa tarde estaba a punto de cambiarlo todo. Julia había salido de la habitación para atender una llamada, dejando a Mateo solo. Él aprovechó esos momentos de soledad como una oportunidad para terminar rápido su tarea. Mientras pasaba el trapo por debajo de la cama, sus dedos toparon con algo extraño. Era una caja. Una simple caja de madera con un candado que, para su sorpresa, estaba mal cerrado. Su curiosidad infantil, combinada con el instinto de que algo importante estaba oculto allí, lo llevó a abrirla. Dentro encontró un montón de papeles y sobres. No eran documentos comunes. Eran cartas escritas con una caligrafía cuidadosa, algunas acompañadas de fotos de Julia con un hombre que Mateo no conocía. Al principio, no entendió del todo lo que tenía frente a él. Su mente infantil procesaba lentamente las palabras que leía. Eran cartas de amor, llenas de palabras dulces y promesas que claramente no estaban dirigidas a Andrés, su padre. Cada línea era una confesión de sentimientos hacia alguien más, una prueba irrefutable de que Julia tenía una relación secreta. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. Por un momento, olvidó dónde estaba. Todo lo que podía pensar era en lo que significaba ese descubrimiento. Sabía que aquello no era correcto, que su padre no merecía ser traicionado de esa manera. Aunque su relación con Andrés era distante debido al poco tiempo que pasaban juntos, Mateo lo quería profundamente. Para él, su padre era el único vínculo que le quedaba con la vida que alguna vez tuvo con su madre. Y ahora, esas cartas revelaban un secreto que podía destruir a la única familia que le quedaba. Con cuidado, volvió a guardar todo en la caja. No podía arriesgarse a que Julia descubriera que él sabía algo. Sus manos temblaban mientras intentaba cerrar el candado. Afortunadamente, logró dejarlo exactamente como lo había encontrado. Pero el peso de ese secreto ya estaba sobre sus hombros. Esa noche,
mientras se acostaba en su pequeña cama, la mente de Mateo no dejaba de darle vueltas al descubrimiento. Julia no era solo cruel, también era deshonesta. En su corta vida, había aprendido a reconocer la mentira en los ojos de las personas, y ahora entendía por qué Julia siempre parecía nerviosa cuando Andrés estaba cerca. Pensó en lo que debía hacer con esa información. No podía confiarle esto a su padre sin pruebas, pero tampoco podía seguir guardando un secreto que lo hacía sentir como si estuviera traicionándolo. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y estrategia. Mateo se dio cuenta de que Julia parecía más relajada, probablemente pensando que su pequeño esclavo doméstico no era lo suficientemente inteligente como para notar nada fuera de lo común. Pero él observaba todo con más atención que nunca. Cada vez que Julia salía de la casa, él revisaba la caja en secreto, memorizando detalles y organizando las cartas en su mente como piezas de un rompecabezas. Cada carta tenía algo diferente que ofrecer. Algunas hablaban de encuentros furtivos en lugares que Mateo no conocía. Otras contenían fechas que coincidían con momentos en los que Andrés había trabajado horas extra para darles una vida mejor. Incluso había fotos de Julia sonriendo de una manera que Mateo nunca había visto antes. Esas imágenes le dolían. No porque tuviera algún cariño hacia ella, sino porque mostraban una faceta que nunca había mostrado en casa. Era como si hubiera reservado lo mejor de sí misma para alguien más, mientras a él y a Andrés les daba solo su desprecio. Mateo comenzó a ver a Julia con otros ojos. Su crueldad ya no le parecía algo natural, sino una fachada para ocultar su propia culpa. Ahora entendía por qué parecía tan decidida a mantenerlo ocupado y sumiso. Cualquier desliz de su parte podría desvelar el secreto que tanto esfuerzo había puesto en esconder. Una tarde, mientras Julia dormía la siesta, Mateo tomó una decisión que cambiaría todo. Encontró una pequeña libreta en la que comenzó a anotar lo que había visto y leído. No sabía exactamente cómo usar esa información, pero sentía que debía registrarla de alguna manera. Era su forma de prepararse, de asegurarse de que, cuando llegara el momento, tendría algo con lo que defenderse si Julia intentaba hacerle daño. El niño se sentía atrapado en un dilema. No quería herir a su padre, pero tampoco podía seguir soportando la injusticia en silencio. Cada vez que Julia le gritaba o lo humillaba, pensaba en esas cartas como una especie de escudo invisible. Sabía que tenía unas bajo la manga, algo que podría cambiar el rumbo de las cosas si lo usaba correctamente. Los días pasaron, y Mateo empezó a notar más detalles sobre el comportamiento de Julia. Ella pasaba horas escribiendo en su teléfono, sonriendo de una manera que hacía que su hipocresía fuera aún más evidente. Cuando Andrés estaba en casa, Julia se transformaba en una mujer atenta y cariñosa, pero Mateo podía ver a través de su actuación. Sabía que todo era una mentira, una máscara para ocultar su verdadera naturaleza. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, Julia recibió una llamada. Mateo no pudo evitar escuchar cómo su tono de voz cambiaba. Se volvió suave, casi meloso, mientras hablaba con alguien que claramente no era su padre. Cada palabra confirmaba lo que él ya sabía, pero escucharla hacerlo tan abiertamente lo llenó de una mezcla de rabia e impotencia. No podía hacer nada en ese momento, pero juró que encontraría la manera de proteger a Andrés, incluso si eso significaba enfrentarse a Julia. El descubrimiento de las cartas no solo le dio a Mateo una ventaja sobre Julia, sino que también le enseñó una valiosa lección sobre la naturaleza humana. Aunque era solo un niño, comprendió que las personas a menudo ocultan secretos oscuros detrás de una fachada de perfección. Esa verdad lo hizo más fuerte, más decidido a no dejarse vencer por las circunstancias. Esa noche, mientras abrazaba la foto de su madre, Mateo susurró en voz baja una promesa. Le juró que haría todo lo posible por proteger a su padre y por encontrar una forma de liberarse de la tiranía de Julia. Su plan aún no estaba completamente formado, pero sabía que esas cartas eran la clave. Solo necesitaba el momento adecuado para usarlas. Mateo, con su inocente perspicacia, comprendió que aquella información era importante y decidió guardarla como un recurso para protegerse.
Mateo había aprendido a caminar en puntas de pie para evitar ser visto o escuchado. Con el tiempo, se había vuelto experto en moverse como una sombra por los pasillos de la casa, especialmente cuando Julia estaba sola con él. Había algo en su forma de mirar lo que le hacía sentir un frío punzante en el pecho. La crueldad que escondía detrás de su fachada de perfección se manifestaba cuando Andrés salía temprano a trabajar y la casa quedaba en completo silencio. Era entonces cuando el verdadero rostro de Julia emergía, cruel y despiadado. Una tarde, mientras limpiaba los rincones olvidados de su habitación, Mateo tropezó con una pequeña caja de madera que había pertenecido a su madre. Entre las cosas que encontró, había una vieja cámara digital cubierta de polvo. La sostuvo en sus manos como si fuera un tesoro olvidado. Recordó vagamente cómo su madre solía capturar momentos felices con esa cámara antes de que la enfermedad se la llevara. Ahora, aquella herramienta se convertiría en su aliada. Mateo pasó días explorando cómo usar la cámara. Era un dispositivo sencillo, pero lo suficientemente funcional para grabar videos. En su mente infantil pero estratégica, comenzó a idear un plan. Colocaría la cámara en los lugares donde trabajaba, asegurándose de capturar la verdad sobre cómo Julia lo trataba. Era una tarea delicada, porque sabía que si lo descubrían, las consecuencias serían severas. La primera vez que ocultó la cámara fue en la cocina, detrás de un frasco de vidrio que rara vez se usaba. Ese día, Julia lo había obligado a lavar una pila de platos que parecía interminable, mientras ella descansaba en el sofá, revisando su teléfono. Cada vez que Mateo se demoraba un poco o cometía un error, su voz se alzaba, llena de reproches y desdén. Cuando finalmente terminó, sus manos estaban rojas y adoloridas, pero su corazón latía con fuerza al saber que todo había quedado registrado. Cada noche, después de asegurarse de que Julia estaba dormida, Mateo revisaba las grabaciones en la soledad de su pequeño cuarto. Ver los videos era como revivir cada momento de humillación, pero también le daba una sensación de control. Por primera vez, sentía que tenía una herramienta para protegerse, una prueba tangible de la verdad que nadie parecía querer ver. Con el tiempo, comenzó a notar patrones en el comportamiento de Julia. Sus insultos y humillaciones eran más frecuentes cuando Andrés estaba ausente. Aprovechaba cada oportunidad para menospreciarlo, haciéndolo sentir pequeño e insignificante. Mateo, sin embargo, empezó a desarrollar una fortaleza interna que ni siquiera él sabía que poseía. Sabía que, aunque era solo un niño, estaba haciendo algo importante. Un día, mientras limpiaba el estudio, decidió colocar la cámara en un estante alto, apuntando hacia el escritorio. Ese fue el día en que Julia lo acusó de romper un jarrón que él ni siquiera había tocado. La mujer lo hizo recoger cada pedazo de vidrio mientras lanzaba palabras llenas de desprecio. Mateo sabía que todo quedaría registrado y que, tarde o temprano, esa grabación serviría como evidencia. A medida que pasaban las semanas, Mateo se volvió más audaz. Empezó a cambiar la ubicación de la cámara, asegurándose de cubrir diferentes áreas de la casa. Grabó los momentos en que Julia lo castigaba por cosas insignificantes, las veces en que lo obligaba a realizar tareas extenuantes y, sobre todo, las ocasiones en que lo miraba con ese odio frío que él no podía entender. Cada video era un pequeño triunfo, una pieza más en el rompecabezas que algún día podría presentar como prueba. Sin embargo, mantener el secreto no era fácil. Había días en que Julia parecía sospechar algo. Su mirada escrutadora se detenía en Mateo más de lo habitual, y él se esforzaba por actuar con naturalidad. Había aprendido a esconder la cámara en lugares inesperados, como entre los cojines del sofá o detrás de una cortina. Cada vez que lograba grabar sin ser descubierto, sentía una mezcla de alivio y satisfacción. Una tarde, Julia tuvo un ataque de ira porque Mateo había olvidado poner azúcar en su café. Lo obligó a prepararlo de nuevo mientras lo reprendía con una voz que cortaba como un cuchillo. Lo que ella no sabía era que la cámara estaba oculta en un rincón de la cocina, capturando cada palabra, cada gesto, cada expresión de su rostro lleno de ira. Esa noche, cuando Mateo revisó la grabación, sintió una extraña mezcla de tristeza y esperanza.
Sabía que estaba reuniendo pruebas valiosas, pero también se daba cuenta de lo profunda que era la maldad de Julia. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. El proceso de grabación se convirtió en una rutina. Cada día, Mateo escondía la cámara en un lugar diferente y revisaba los videos en la noche. A veces, se preguntaba si Andrés sospechaba algo. Su padre parecía cada vez más distante, atrapado en su propio mundo. Mateo deseaba con todas sus fuerzas que algún día Andrés viera las grabaciones y entendiera lo que realmente ocurría en su casa. Una noche, mientras revisaba las imágenes en la pantalla pequeña de la cámara, Mateo vio algo que lo dejó helado. Julia estaba hablando por teléfono, pero no se daba cuenta de que la cámara la estaba grabando. Sus palabras eran venenosas, llenas de desprecio hacia Andrés y Mateo. Se burlaba de ellos, refiriéndose a ellos como obstáculos en su vida. Mateo sintió una punzada de dolor, pero también una determinación renovada. Ahora sabía que su plan era más importante que nunca. Cada día que pasaba, Mateo se volvía más cuidadoso. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también entendía que era la única forma de salir de aquel tormento. Las grabaciones se acumulaban, formando un archivo de evidencias que mostraban la verdadera naturaleza de Julia. Mateo no sabía cuándo ni cómo usaría esas pruebas, pero tenía claro que ese momento llegaría. Andrés siempre había salido temprano al trabajo, confiando en que Julia se encargaría del hogar y, especialmente, de Mateo. La rutina de cada día se repetía como un reloj. Él partía al amanecer y regresaba al anochecer, exhausto pero convencido de que estaba cumpliendo con su deber como esposo y padre. Sin embargo, aquel día fue diferente. Por cuestiones inesperadas en la oficina, Andrés regresó a casa antes de lo habitual. El silencio que solía recibirlo fue reemplazado por un eco de gritos provenientes de la cocina. Avanzó con cautela, intentando entender lo que sucedía. Desde el pasillo, pudo observar una escena que le heló la sangre. Julia, con los ojos encendidos de furia, vociferaba contra Mateo, quien estaba de rodillas en el suelo, fregando el piso con las manos temblorosas. La voz de Julia resonaba con desprecio, como si cada palabra fuera un dardo envenenado dirigido a un enemigo. Mateo, visiblemente agotado, no levantaba la vista, y su postura encorvada revelaba un cansancio que parecía ir más allá de lo físico. Andrés sintió un nudo en el estómago, pero antes de intervenir, Julia notó su presencia. Como si alguien hubiera girado un interruptor, su expresión cambió por completo. Su rostro se suavizó, y su voz, que segundos antes era un torrente de ira, se convirtió en un tono dulce y maternal. Se acercó a Mateo y, en un gesto que a Andrés le pareció forzado, colocó una mano sobre su hombro. La mentira era evidente, pero Andrés, confundido y tratando de entender lo que acababa de presenciar, permaneció en silencio. Julia explicó con una sonrisa que Mateo había derramado accidentalmente un poco de leche y que, como parte de su enseñanza, lo había puesto a limpiar el desorden. Andrés no respondió, pero su mirada se posó en el rostro de Mateo. Había algo en los ojos del niño, una mezcla de miedo y resignación que lo inquietó profundamente. Julia, al notar su incomodidad, intentó desviar la atención, invitándolo a sentarse y a relajarse tras su jornada laboral. Sin embargo, Andrés no podía quitarse de la mente la imagen de su hijo arrodillado en el suelo. Esa noche, mientras Julia dormía, Mateo decidió que ya no podía soportar más. Llevaba semanas acumulando pruebas, soportando en silencio y esperando el momento adecuado para actuar. Su padre merecía saber la verdad, aunque eso significara enfrentarse a la ira de Julia. Con manos temblorosas, sacó la cámara de su escondite y revisó las grabaciones una vez más. Cada imagen era un recordatorio de los insultos, las humillaciones y los castigos que había soportado. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo para siempre. Caminó hasta el cuarto de su padre, donde la luz tenue de la lámpara de noche iluminaba el rostro cansado de Andrés. Con voz baja pero firme, Mateo le pidió que lo escuchara. Andrés,
sorprendido por la seriedad en el rostro de su hijo, se incorporó y le indicó que hablara. Mateo, sin decir una palabra más, encendió la cámara y comenzó a reproducir los videos. La habitación se llenó de la voz de Julia, un eco de gritos y palabras hirientes que contrastaban con la imagen que ella proyectaba durante el día. Andrés observó las grabaciones en silencio, incapaz de apartar la mirada. Cada video era una evidencia irrefutable de la crueldad de Julia. Los insultos, las órdenes injustas, el tono lleno de desprecio. Era como si estuviera viendo a una desconocida, una mujer que no tenía nada que ver con la esposa que él creía conocer. Su corazón se llenó de una mezcla de rabia y culpa. Rabia hacia Julia por el daño que había causado y culpa por no haberlo visto antes, por haber estado tan ciego. Cuando el último video terminó, Andrés dejó escapar un suspiro pesado. Miró a Mateo, quien lo observaba con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Andrés sintió un peso en el pecho, una sensación de fracaso que lo oprimía. Había fallado como padre, había permitido que su hijo sufriera en silencio bajo el mismo techo que él. Sin embargo, también sintió una determinación creciente. No podía permitir que esto continuara. Tenía que tomar una decisión, aunque ésta rompiera la fachada de la familia perfecta que había construido en su mente. Mateo, al ver la expresión de su padre, sintió una pequeña chispa de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. Andrés, con la cámara aún en la mano, le aseguró que esto no quedaría así. Pero las palabras no podían borrar el daño hecho ni aliviar el dolor acumulado. Esa noche, mientras el silencio volvía a envolver la casa, Andrés permaneció despierto, repasando una y otra vez lo que había visto. Sabía que enfrentar a Julia no sería fácil, pero también sabía que ya no podía ignorar la verdad. Al día siguiente, la tensión en el hogar era palpable. Andrés había pasado toda la noche repasando las imágenes que Mateo le mostró, intentando encontrar una explicación lógica para lo que había visto. Su mente se debatía entre el amor que alguna vez sintió por Julia y la indignación por su comportamiento hacia Mateo. La mañana llegó lentamente, y Andrés decidió que no podía postergar más la confrontación. Debía enfrentarla, exigir respuestas y, sobre todo, proteger a su hijo de más daño. Julia, desprevenida, estaba en la cocina preparando el desayuno. Andrés entró con una seriedad que ella notó de inmediato. Su sonrisa habitual se desvaneció al ver la expresión en el rostro de su esposo. Él se sentó frente a ella, su mirada fija y penetrante, y sin rodeos le preguntó qué era lo que realmente estaba sucediendo con Mateo. Julia, sorprendida por el tono directo, intentó ganar tiempo. Con voz tranquila, respondió que no entendía de qué hablaba. Andrés, manteniendo la calma, le mencionó lo que había visto el día anterior. Julia intentó minimizar el incidente, diciendo que Mateo había tenido un mal comportamiento y que solo estaba corrigiéndolo como cualquier madre lo haría. Pero Andrés no se dejó engañar. Sacó su teléfono y mostró las grabaciones que Mateo había recopilado. Julia palideció al ver las imágenes. Los gritos, los castigos desmedidos, la humillación constante hacia el niño eran ahora evidencias irrefutables. Por un momento, pareció que iba a confesar, pero en lugar de eso, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Con un llanto desgarrador, Julia negó todo, alegando que las grabaciones habían sido manipuladas. Dijo que Mateo era un niño problemático, que siempre buscaba atención y que lo que Andrés veía no era más que una distorsión de la realidad. Andrés la escuchaba en silencio, pero dentro de él crecía una mezcla de ira y desilusión. Julia siguió hablando, construyendo una narrativa en la que ella era la víctima. Aseguró que había hecho todo lo posible por ser una buena madre para Mateo, pero que él siempre la rechazaba y buscaba formas de separarla de Andrés. Su actuación era convincente, y por un instante, Andrés dudó. Pero Mateo, que escuchaba desde el pasillo, decidió que ya era suficiente. No iba a permitir que Julia continuara manipulando a su padre. Entró al comedor con determinación. En sus manos llevaba un pequeño paquete de cartas que había encontrado escondido en el cajón de la sala. Las colocó sobre la mesa frente a Andrés,
quien lo miró con confusión. Julia, al verlas, se quedó inmóvil. Andrés tomó las cartas y comenzó a leerlas. Cada palabra escrita era un golpe directo a su confianza. Eran cartas que Julia había recibido de un amigo íntimo, un confidente que claramente conocía la verdadera dinámica del hogar. En ellas, Julia hablaba con desprecio de Mateo, refiriéndose a él como una carga, como el hijo que nunca quiso. También mencionaba su frustración con Andrés, su falta de atención y cómo se había sentido atrapada en una vida que no deseaba. Andrés sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Cada carta era una confesión que destruía la imagen que tenía de Julia y de su familia. Por primera vez, comprendió que no solo había fallado como padre, sino también como esposo. Había sido engañado, manipulado y cegado por una mujer que ahora parecía una extraña. Julia, al ver que las cartas habían expuesto su verdadera cara, intentó arrebatárselas de las manos, pero Andrés la detuvo. Con la voz quebrada, Andrés le preguntó cómo había llegado a este punto. ¿Cómo podía justificar tanto odio y desprecio hacia un niño inocente? Julia, atrapada, intentó defenderse. Dijo que esas cartas no significaban nada, que eran simplemente desahogos escritos en momentos de frustración. Aseguró que amaba a Mateo, pero sus palabras sonaban huecas. Andrés la miró con incredulidad, incapaz de entender cómo había pasado tanto tiempo sin ver la verdad. Mateo, en silencio, observaba la escena. Por primera vez, sentía que su voz estaba siendo escuchada. Pero también sentía una profunda tristeza al ver a su padre tan devastado. Andrés, incapaz de seguir escuchando las excusas de Julia, se levantó y salió al jardín. Necesitaba espacio para procesar todo lo que acababa de descubrir. Julia permaneció en la cocina, intentando recomponerse. Sabía que las cartas eran una prueba que no podía refutar, pero no estaba dispuesta a rendirse. Esa tarde, el ambiente en la casa era insoportable. Julia se encerró en su habitación, mientras Andrés revisaba una y otra vez las cartas, intentando encontrar algún indicio de que todo era un malentendido. Pero la verdad estaba allí, clara y dolorosa. Había sido engañado en su propio hogar, y ahora debía decidir cómo enfrentarlo. Mateo, aunque aliviado de que su padre finalmente supiera la verdad, no podía evitar sentirse culpable. Sabía que lo que había hecho cambiaría sus vidas para siempre, pero también sabía que era necesario. Esa noche, Andrés volvió a leer las cartas, intentando encontrar las palabras adecuadas para la confrontación definitiva que sabía que no podía evitar. La tensión seguía creciendo, y la casa, que alguna vez fue un refugio, ahora se sentía como un campo de batalla. Julia, al verse arrinconada por las pruebas, sintió como el control que siempre había mantenido se desmoronaba ante sus ojos. Había construido una fachada impecable durante años, una máscara que ahora se rompía en pedazos frente a Andrés y Mateo. Su respiración era irregular mientras trataba de mantener la compostura, pero su mirada traicionaba una mezcla de ira y desesperación. Sabía que ya no había forma de negar las cartas ni los videos. Lo que quedaba era enfrentar la tormenta con el único recurso que aún le quedaba, su rabia. Con una voz cargada de veneno, Julia giró hacia Mateo, señalándolo con un dedo tembloroso. Lo acusó de ser el causante de todos los problemas en la familia, de haber arruinado su vida y de manipular a Andrés con su narrativa de víctima. Sus palabras eran como cuchillos lanzados al aire, cada una cargada de odio. Llamó a Mateo ingrato, argumentando que había hecho todo por él, que le había dado un hogar, comida y cuidados, y que esa era la manera en que le pagaba. Sus ojos, ahora llenos de furia, reflejaban la verdadera naturaleza de su resentimiento. Mateo, aunque estaba preparado para un enfrentamiento, no pudo evitar sentirse intimidado por la intensidad de su reacción. Su cuerpo se tensó, pero se mantuvo firme. Había pasado demasiado tiempo siendo silenciado, soportando humillaciones y desprecios. Esta vez no iba a retroceder. Andrés, que al principio había escuchado en silencio, sintió como la indignación hervía dentro de él. Julia no solo estaba desbordando su ira, sino que lo estaba haciendo frente a él,
como si aún tuviera el derecho de dictar las reglas en su hogar. Julia continuó, elevando el tono, su voz ahora era casi un grito. Dijo que Mateo siempre había sido un niño difícil, un obstáculo en su relación con Andrés, y que desde el principio nunca encajaron. Sus palabras eran una confesión involuntaria, una revelación del profundo desprecio que había ocultado detrás de sonrisas y gestos superficiales. Andrés la interrumpió con un gesto firme, exigiéndole que se detuviera. Le recordó que las pruebas estaban sobre la mesa y que no había excusa posible para justificar lo que había hecho. Pero Julia, lejos de calmarse, se hundió aún más en su furia. La tensión en el ambiente era insoportable. Julia, ahora con el rostro enrojecido, dio un paso hacia Andrés y le preguntó si realmente creía más en las palabras de un niño que en ella, su esposa. Lo acusó de traicionarla, de permitir que Mateo destruyera todo lo que habían construido juntos. Andrés, quien había intentado mantener la calma hasta ese momento, no pudo evitar sentirse herido por sus palabras. Pero lo que más le dolía no era la acusación, sino el hecho de que la mujer con la que había compartido su vida no mostrara ni un ápice de remordimiento. Mateo observaba desde un rincón, sintiendo cómo su madre se transformaba en alguien completamente desconocido. La mujer que alguna vez creyó que lo amaba ahora lo culpaba de todo lo que había salido mal en su vida. Andrés, finalmente, levantó la voz, algo que rara vez hacía. Le exigió que explicara cómo podía hablarle de esa manera a un niño, cómo podía justificar sus acciones después de todo el daño que había causado. Julia, lejos de retractarse, lo enfrentó con una sonrisa amarga. Le dijo que no entendía nada, que siempre había estado ciego, y que la verdad nunca le traería felicidad a ninguno de los dos. La declaración cayó como un balde de agua fría sobre Andrés. Era la primera vez que Julia dejaba entrever el nivel de amargura que llevaba dentro. Por un momento, todo quedó en silencio. Julia cruzó los brazos, esperando algún tipo de reacción, pero Andrés simplemente la miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Había llegado a un punto en el que ya no podía seguir ignorando lo evidente. Julia no solo había traicionado su confianza, sino que también había dañado irreparablemente a Mateo. Andrés tomó aire profundamente y, con una voz grave pero firme, le pidió a Julia que abandonara la casa. Las palabras resonaron en el aire como un eco. Julia, sorprendida, dio un paso atrás. Por un momento, pareció que iba a intentar convencerlo de lo contrario, pero su orgullo la detuvo. En lugar de eso, comenzó a gritar, diciendo que Andrés estaba cometiendo un error, que se arrepentiría de su decisión y que Mateo nunca sería feliz, sin importar cuánto intentara protegerlo. Los gritos de Julia llenaron la casa mientras recogía apresuradamente algunas cosas. Su furia era palpable, pero Andrés no se movió. Permaneció de pie, observándola, sin mostrar debilidad. Mateo, aunque todavía temblaba por dentro, sintió un alivio que nunca había experimentado antes. Por primera vez, su padre estaba de su lado, defendiendo lo que era justo. Cuando Julia finalmente salió por la puerta, el silencio volvió a caer sobre la casa. Andrés cerró la puerta detrás de ella, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Sabía que no sería fácil reconstruir su vida ni la de Mateo, pero también sabía que era el primer paso para sanar las heridas que Julia había dejado. Andrés cerró la puerta de la casa tras la partida de Julia, pero el eco de sus gritos aún resonaba en las paredes. Por primera vez en años, la casa estaba en silencio, pero era un silencio pesado, lleno de las heridas abiertas que habían quedado tras la tormenta. Andrés se dejó caer en una de las sillas del comedor, su cabeza entre las manos, intentando procesar todo lo que acababa de suceder. Había pasado demasiado tiempo siendo un espectador pasivo de los conflictos entre Julia y Mateo, permitiendo que el miedo al cambio lo paralizara. Ahora, enfrentaba las consecuencias de su inacción. La mirada de Mateo lo sacó de sus pensamientos. Su hijo estaba de pie al otro lado de la habitación, con los ojos aún rojos por el llanto, pero con una expresión que mezclaba alivio y confusión. Andrés sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de cuánto había fallado como padre.
Había permitido que la toxicidad de Julia se infiltrara en cada rincón de sus vidas, cegado por la idea de mantener una fachada de normalidad. Sabía que no bastaría con pedir perdón, tendría que demostrarle a Mateo que estaba dispuesto a cambiar. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Esa noche, mientras Mateo dormía en su habitación, Andrés recorrió la casa en silencio. Cada objeto, cada rincón, le recordaba los años de control y manipulación que Julia había ejercido sobre ellos. Encontró una caja llena de fotografías antiguas, muchas de las cuales mostraban momentos felices antes de que la relación con Julia se deteriorara. Al mirar una foto de Mateo de niño, sonriente y lleno de energía, Andrés sintió un peso insoportable en el pecho. Ese niño había desaparecido, reemplazado por un adolescente retraído, herido y desconfiado. La culpa lo golpeó como una ola. A la mañana siguiente, Andrés se levantó temprano con una decisión firme. No podía cambiar el pasado, pero sí podía trabajar para construir un futuro diferente. Comenzó con pequeños gestos, como preparar el desayuno y sentarse a comer con Mateo, algo que rara vez había hecho antes. Aunque el ambiente seguía siendo tenso, Andrés notó que Mateo empezaba a bajar la guardia, aunque fuera un poco. Decidió que no presionaría a su hijo para hablar de lo sucedido, en cambio, le daría el espacio que necesitaba para sanar. Días después, Andrés comenzó a buscar ayuda profesional. Sabía que tanto él como Mateo necesitaban apoyo para enfrentar el daño emocional que Julia había causado. Contactó a un terapeuta especializado en dinámicas familiares y agendó una cita. Al principio, Mateo se mostró reacio, pero Andrés le explicó que no era un castigo, sino una oportunidad para aprender a manejar lo que sentían. Mateo finalmente aceptó, aunque con reservas. Las sesiones de terapia fueron un proceso lento y doloroso. Andrés tuvo que enfrentarse a verdades incómodas sobre su propio comportamiento. Se dio cuenta de que su pasividad no solo había permitido los abusos de Julia, sino que también había enviado un mensaje equivocado a su hijo, haciéndole sentir que no valía la pena luchar por él. Mateo, por su parte, comenzó a hablar de las heridas que había acumulado a lo largo de los años. Aunque era difícil escuchar el dolor en las palabras de su hijo, Andrés sabía que era un paso necesario hacia la sanación. Mientras avanzaban en el proceso, Andrés comenzó a pasar más tiempo con Mateo, buscando formas de reconectar con él. Salían a caminar por el parque, veían películas juntos y, poco a poco, empezaron a recuperar algo de la confianza perdida. Mateo seguía siendo reservado en muchos aspectos, pero Andrés notó pequeños cambios en su actitud. Había momentos en los que su hijo volvía a sonreír, aunque fuera brevemente, y eso le daba esperanza. En paralelo, Andrés decidió enfocarse en reconstruir su propia vida. Había dedicado tanto tiempo a mantener una relación disfuncional con Julia que se había olvidado de quién era fuera de ese contexto. Retomó viejos hobbies que había abandonado, como la carpintería, y se inscribió en un curso de fotografía. Estos pequeños pasos no solo le ayudaron a encontrar un sentido de propósito, sino que también le mostraron a Mateo que era posible superar las adversidades y seguir adelante. El día en que Andrés finalmente se sintió listo para disculparse con Mateo de manera sincera y completa, lo encontró sentado en el jardín trasero, leyendo un libro. Se sentó a su lado y, con la voz temblorosa, le dijo cuánto lo lamentaba. Admitió que había fallado como padre, que había permitido que el miedo y la comodidad lo cegaran. Le prometió que, a partir de ese momento, haría todo lo posible por ser el padre que Mateo merecía. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, asintió en silencio. No era necesario decir más. Con el tiempo, la casa comenzó a sentirse diferente. La ausencia de Julia, que al principio había dejado un vacío inquietante, se convirtió en una oportunidad para empezar de nuevo. Andrés y Mateo trabajaron juntos para redecorar los espacios, eliminando los rastros de los años oscuros. Pintaron las paredes, cambiaron los muebles y llenaron la casa de fotografías nuevas. Cada pequeño cambio era un símbolo de su proceso de sanación. Sin embargo,
Las cicatrices que Julia había dejado no desaparecieron por completo. Había momentos en los que Mateo se mostraba distante o retraído, y Andrés sabía que esos episodios eran un recordatorio del trauma que su hijo había vivido. Pero en lugar de frustrarse, Andrés aprendió a ser paciente, a estar presente sin exigir nada a cambio. Comprendió que la recuperación no era un camino lineal, sino un proceso lleno de altibajos. En una ocasión, mientras organizaban el ático, encontraron una caja con pertenencias de Julia que había quedado olvidada. Dentro había una colección de cartas y diarios que revelaban un lado de ella que Andrés nunca había conocido por completo. Aunque las palabras en esas páginas estaban llenas de amargura y resentimiento, también mostraban el dolor y la inseguridad que Julia había cargado durante años. Andrés sintió una mezcla de emociones al leerlas. Por un lado, entendía mejor las razones detrás de su comportamiento, pero por otro, se reafirmaba en su decisión de haberla sacado de sus vidas. Finalmente, tras meses de trabajo y esfuerzo, Andrés y Mateo comenzaron a construir una nueva dinámica familiar. Aunque el camino había sido largo y difícil, ambos sabían que estaban avanzando en la dirección correcta. Andrés, por primera vez en años, se sintió en paz con la idea de que el amor y la dedicación que estaba mostrando a su hijo eran el mayor acto de redención que podía ofrecer. Sin embargo, el destino aún tenía algo más reservado para ellos, y esa tranquilidad sería puesta a prueba una vez más. Meses después de la tormenta que había azotado la vida de Andrés y Mateo, la calma parecía empezar a asomar tímidamente. Andrés, con la firmeza de alguien que se rehúsa a repetir los errores del pasado, dedicaba cada momento posible a su hijo. Las tardes eran suyas, paseando por el parque, reconstruyendo puentes que antes habían parecido insalvables. Pero el dolor, como un eco persistente, aún latía en cada rincón de su hogar, recordándoles lo que habían vivido. Una tarde, mientras revisaba papeles acumulados en un cajón olvidado, Andrés encontró un sobre. No había remitente, pero el inconfundible perfume de Julia impregnaba el papel. Su corazón se aceleró. Las palabras de su exesposa todavía resonaban en su mente como una amenaza. Sabía que lo que fuera que estuviera escrito allí podría cambiar todo de nuevo. Abrió la carta con manos temblorosas. Las primeras líneas eran casi una burla, una disculpa superficial, más por formalidad que por verdadero arrepentimiento. Pero lo que seguía lo dejó sin aliento. Julia confesaba que durante años había planeado vender la casa, su casa, y dejarlo sin nada. Había creído que controlaba todo, que su manipulación y mentiras la mantendrían segura. Sin embargo, lo que no había anticipado era que un niño, el mismo al que siempre había subestimado, tendría la valentía de enfrentarse a ella. Julia admitía que había intentado destruirlos, no por necesidad, sino por una amargura que no podía controlar. Escribía que había visto a Andrés y a Mateo como obstáculos para su propia felicidad, como recordatorios constantes de una vida que ella no había elegido. Pero cuando Mateo descubrió sus planes y reunió pruebas, su mundo perfecto comenzó a derrumbarse. La carta no era una disculpa, sino una confesión de derrota. Andrés sintió que el peso de cada palabra lo hundía más en su silla. Recordó las veces que había ignorado las señales, las ocasiones en que había permitido que Julia controlara cada aspecto de su vida. No solo había sido un esposo ciego, sino también un padre ausente, incapaz de proteger a su hijo del caos que había traído al hogar. La carta continuaba con un tono más oscuro. Julia reconocía que subestimó la fuerza y la inteligencia de Mateo. Creía que un niño de su edad sería incapaz de enfrentarse a ella, que su miedo lo mantendría en silencio. Pero Mateo no solo había hablado, sino que había actuado con una valentía que ella nunca habría imaginado. Esa fue su mayor sorpresa y, según sus propias palabras, su mayor derrota. Mientras Andrés leía esas líneas, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. No eran de tristeza, sino de una mezcla de orgullo y culpa. Orgullo por el hijo que había demostrado ser más fuerte de lo que cualquiera esperaba, y culpa por no haber estado ahí para protegerlo desde el principio. La última frase de la carta lo golpeó con una fuerza inesperada. Julia escribía que se alejaba para siempre,
pero advertía que la verdad, aunque liberadora, no siempre traía felicidad. Andrés dejó la carta sobre la mesa, sintiendo como el silencio de la habitación lo envolvía. No podía evitar reflexionar sobre cada momento que los había llevado hasta aquí. Julia, en su afán por controlar y destruir, había terminado revelando una parte de Mateo que ni siquiera él había conocido. Su hijo no solo había soportado el desprecio y las manipulaciones, sino que había salido adelante con una valentía que desafiaba su corta edad. Esa noche, Andrés se sentó junto a Mateo mientras éste hacía los deberes escolares. Lo observó en silencio, admirando la concentración en su rostro y la madurez que parecía haberse asentado en su mirada. Quiso hablarle, decirle cuánto lo admiraba, cuánto lamentaba no haber estado antes para él. Pero las palabras se atascaron en su garganta. En su lugar, le puso una mano en el hombro, un gesto que decía más que cualquier frase ensayada. Los días que siguieron fueron una mezcla de emociones para ambos. Andrés intentaba no dejar que la culpa lo consumiera, enfocándose en el presente y en todo lo que aún podía construir junto a Mateo. Por otro lado, el niño, aunque mostraba fortaleza, llevaba consigo cicatrices que Andrés sabía que tardarían en sanar. La carta de Julia, lejos de ser una despedida tranquila, dejó una marca imborrable en Andrés. Cada línea estaba impregnada de amargura, pero también de una verdad que no podía ignorar. Había permitido que una mujer llena de resentimiento dirigiera su vida y, lo más importante, afectara el bienestar de su hijo. Ahora tenía claro que no podía cambiar el pasado, pero sí tenía la responsabilidad de forjar un futuro diferente. Conforme pasaban las semanas, Andrés comenzó a notar pequeños cambios en Mateo. Había momentos en los que parecía estar perdido en sus pensamientos, como si reviviera los episodios más oscuros de su vida. Andrés entendió que, aunque Mateo había sido valiente y había enfrentado a Julia con determinación, seguía siendo un niño que había vivido experiencias demasiado duras para su edad. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Andrés decidió abordar el tema con cuidado. Le preguntó a Mateo cómo se sentía, asegurándole que estaba ahí para escucharlo y apoyarlo. Mateo, después de un momento de silencio, respondió que estaba bien, pero que a veces soñaba con los gritos de Julia, con las veces que lo había mirado con desprecio o tratado de hacerlo sentir menos. Andrés sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Se dio cuenta de que la herida que Julia había dejado no desaparecería fácilmente, pero también entendió que su presencia y apoyo constantes serían clave para que Mateo pudiera superarlo. Decidió que haría todo lo posible para darle a su hijo una vida llena de amor, comprensión y estabilidad. Los meses pasaron, y aunque la ausencia de Julia se sentía como un vacío en algunos momentos, también trajo consigo una paz que ambos necesitaban. Andrés trabajaba incansablemente para crear un ambiente donde Mateo pudiera sentirse seguro y amado. Lentamente, las sombras que Julia había dejado comenzaron a disiparse, aunque nunca desaparecerían por completo. En una tarde tranquila, mientras Andrés revisaba papeles en su despacho, una fotografía cayó de entre los documentos. Era una imagen antigua de él, Julia y un Mateo mucho más joven. La sonrisa del niño en la foto era un recordatorio doloroso de los momentos felices que alguna vez habían compartido, antes de que todo se desmoronara. Andrés la miró por un largo tiempo, sintiendo una mezcla de nostalgia y resolución. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía asegurarse de que el futuro de Mateo estuviera lleno de alegría y esperanza. Cuando Mateo llegó a casa ese día, encontró a su padre en la sala, sosteniendo la fotografía. Andrés le mostró la imagen, y aunque las memorias asociadas a ella eran agridulces, ambos acordaron que lo más importante era lo que tenían ahora. Juntos, comenzaron a planear un viaje para el verano, algo que nunca habían hecho antes. Andrés quería darle a su hijo nuevas memorias, libres de dolor y llenas de momentos felices. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, Andrés no podía dejar de pensar en las últimas palabras de la carta de Julia. La verdad no siempre trae felicidad. Aunque entendía lo que ella había querido decir, se negaba a permitir que esas palabras definieran su vida o la de Mateo. Sabía que el camino por delante sería difícil,
pero estaba decidido a enfrentarlo con la misma valentía que había visto en su hijo. La relación entre Andrés y Mateo seguía fortaleciéndose con cada día que pasaba. Las noches ya no estaban llenas de silencio incómodo, sino de conversaciones sobre sueños, planes y esperanzas. Andrés aprendió a valorar los pequeños momentos, como las risas de Mateo mientras jugaban juntos o las historias que el niño contaba sobre su día en la escuela. Pero en el fondo, Andrés sabía que la batalla más difícil era la que Mateo libraba consigo mismo. Aunque el niño había demostrado una resiliencia admirable, las cicatrices emocionales eran profundas y necesitaban tiempo para sanar. Andrés decidió buscar ayuda profesional para su hijo, asegurándose de que tuviera las herramientas necesarias para enfrentar y superar los traumas del pasado. Una tarde, mientras esperaban en la oficina del terapeuta, Andrés observó a Mateo con atención. Su hijo, a pesar de todo lo que había vivido, era un reflejo de fortaleza y esperanza. En ese momento, Andrés se dio cuenta de que la verdadera lección que Mateo le había enseñado era que incluso en las circunstancias más adversas, siempre había espacio para el amor, la comprensión y el perdón. Aunque el camino por delante era incierto, Andrés estaba decidido a caminarlo junto a su hijo, paso a paso, construyendo un futuro que ambos merecían. No permitiría que las sombras del pasado definieran lo que estaba por venir. La historia de Mateo nos enseña que incluso en las circunstancias más adversas, la valentía y la verdad tienen el poder de cambiar el destino. Las cicatrices del pasado no desaparecen fácilmente, pero también nos recuerdan que la justicia puede llegar de las formas más inesperadas.